Saludos amigos, mi nombre es Felipe Villamizar de Juventud Productiva Venezolana y en esta oportunidad si estás viendo este video es porque estás interesado en aprender una herramienta nueva dentro de este ciclo que estamos en casa por el tema del COVID-19. Voy a grabar un conjunto de video tutoriales aprovechando que tengo una responsabilidad académica en la universidad con mis alumnos y a la vez dejando algo que pudiera servirle a usted para si tiene en mente un proyecto y cómo pudiera usted con mis tutoriales aprender algo de desarrollo de Odoo, de software, para que lo ponga en práctica y genere desde casa algún ingreso extra. Ok, ¿de qué se trata este conjunto de tutoriales? Bueno, es un curso en Odoo en la versión 12. Dependiendo de las visitas, de los likes, dependiendo de las necesidades que yo vea que tengamos en el canal, haremos el pase a la versión 13 en Odoo. Por eso estamos partiendo de la versión 12. Ok, ¿de qué se trata este módulo que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar un módulo que tenga que ver con el COVID-19 en Odoo. Este módulo va a ser un simple CRUD en su primera versión, que va a tener la opción de importar y exportar datos para agregar las cifras de cantidad de seres humanos infectados, recuperados, fallecidos y que muestre algunos indicadores. Va a ser un formulario simple que va a tener la fuente donde se obtiene estos datos, la fecha y la hora que se tomó el dato, el país al cual se requiere este dato, la cantidad de infectados, cantidad de recuperados y cantidad de fallecidos. La idea es que más adelante en otras versiones podamos hacer un scrapping, que es que el sistema mismo vaya y busque esa información o vaya a esa página web, obtenga esos datos y los agregue automáticamente. Adicionalmente se pudiera también crear otro módulo, otras funcionalidades a este módulo que nos indiquen unos indicadores más relativos y no absolutos sobre estos datos. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que en muchos países, por falta de test y por falta de una estructura epidemiológica, quizás algunos datos no son muy certeros por estas razones o cualquier otra razón política que usted pudiera considerar. Pero bueno, en fin, el objetivo es que si nosotros tenemos el histórico de la tasa de letalidad y de mortalidad de cada país, pudiéramos compararlo con la tasa de mortalidad de este año, ¿cierto? O de este periodo de COVID-19 y pudiéramos acercarnos realmente a la cantidad aproximada de seres humanos fallecidos por país. También, entre otras funcionalidades, podemos agregar que envíe un correo cada cierto tiempo con esos indicadores para que las personas tengan ciertas personas que se considere que se configure tengan esta información a cierta hora del día. Bueno, pero el objetivo concreto es que usted aprenda una herramienta nueva, tenga unos conocimientos nuevos y aproveche estos días de pandemia. Les recomiendo que compartan este video, que compartan el enlace para que les llegue a sus amigos esta información y puedan aprender algo sobre Odoo. Ya en nuestro canal de Juventud Productiva usted va a ver una cantidad de material técnico, de material de usabilidad de Odoo que les puede servir para que se formen y sería el aporte modesto de todo el equipo Juventud Productiva para usted y todos sus amigos para que aprendan una herramienta nueva. Bueno, sin más que decirle, vamos a hacer una ojeada de qué es lo que va a tener este conjunto de videos complementarios, por decirlo así, porque usted puede ampliar sus conocimientos con el resto de los videos que tenemos en el canal. Vamos a hacer la instalación de días. Es una herramienta para hacer el diseño de clases. La idea de esto es que antes que uno vaya a hacer un desarrollo de software tenga el diseño lógico, y aquí lo que pretendo es que usted aprenda cómo hacer este diseño lógico a primera instancia. Para este módulo va a ser muy sencillo, va a ser una sola clase, quizás dos, ahí vemos.
estamos evaluando. Pero si empezamos a recibir likes, si empezamos a aumentar el número de suscriptores, obviamente vamos a ir agregando para los otros módulos, otras funcionalidades que les hablé anteriormente, esa cantidad vamos a ir concretando o estructurando ese diseño lógico con DIA. Adicionalmente voy a enseñar también a crear una cuenta en GitLab. Es fundamental este utensilio de trabajo para los desarrolladores, escritores, entre otras áreas, porque tiene una herramienta o una plataforma donde usted puede tener el histórico de su proyecto y de sus archivos en cuestión de versiones, en términos de versiones que ha ido evolucionando el proyecto. Ok. Adicionalmente vamos a hacer el diseño. Bueno, sí, ya hablé que íbamos a hacer el diseño del modelo de mi clase del COVID-19, una clase para empezar. La idea es, como les dije al principio, algo comprimido, algo muy simple que les permita adquirir el ciclo de vida de un desarrollo. Hacer push y pull en Git. Vamos a crear la estructura de un módulo en Odoo. Vamos a explicar la estructura de su carpeta. Tenemos unos videos bastante interesantes en el canal que ya habla sobre eso, pero vamos a hacer un pequeño repaso por aquí. En otros videos también vamos a hablar sobre el manifest, para qué es el manifest en Odoo. Vamos a aprender a declarar el modelo, vamos a aprender a declarar la vista, vamos a aprender a declarar los menús y vamos a aprender a declarar las gráficas. Casi que el 100% de este primer curso, por decirlo así, va a ser netamente declarativo. Eso es otro tema que quizás estamos evaluando, depende de la aceptación de este curso. Pudiéramos abrir un cursito para entender un poquito más la programación, de estos conceptos de programación, el concepto de desarrollo, el concepto de declaración, el concepto de clase, el concepto el propio concepto de desarrollo de software, que es desarrollar, que es programar, entre otros conceptos importantes que hay que tener claro a la hora de enfrentarnos en este mundo. ¿Qué se necesita? Vamos a ver qué se necesita, qué requisitos necesita usted para abordar con fluidez y con menos tranca este curso. Tiene que tener un sistema operativo Linux, trabajo en Linux, y obviamente si trabaja en Windows algunas cosas no son iguales, aunque se puede llegar al mismo objetivo. Simplemente que el curso lo vamos a abordar en Linux. Todo nuestro trabajo lo hacemos base Linux. Puede ser Canaima, puede ser Ubuntu, Debian, cualquier derivación de Debian. Obviamente tienen que saber sus comandos básicos. Si trabaja en Windows, en Windows, sus comandos básicos en Windows, para que haga el merge con los comandos básicos que vamos a hacer en Ubuntu. En la versión yo voy a trabajar en Ubuntu, específicamente en la 16.04. Pero la 18 o las otras versiones también son compatibles. Bueno, ya les dije, conocimientos básicos de programación. Tienen que tener algunos conocimientos básicos de programación. Les recomiendo que si no han leído qué es programación, dedíquense unas horitas. Hay bastante tiempo en casa para hacer esto. Aprovechen al máximo esta oportunidad que lamentablemente, por decirlo así, bueno, y es así, lamentablemente el COVID-19 nos ha obligado a estar en casa. Y tenemos oportunidad de adquirir un poder que es el conocimiento. Tienen que tener unos conceptos básicos de programación para entender todo lo que yo voy a decir en este curso. Entonces les recomiendo que busquen en internet algunos conocimientos, o en el transcurso del curso yo voy a estar diciendo algunas palabras, ustedes pueden ir anotándolas si no tienen el significado pragmático, y se enriquecen esa conciencia, conocimiento, ciencia y conocimiento. Ok, y la cosa más importante que tiene que tener usted para aprender a desarrollar en Odoo y tener un arte, una herramienta que le permita generar ingresos desde casa, es mucha ganas de aprender. O sea, y son ganas de aprender se traduce en muchas horas haciendo práctica, muchas horas equivocándose, muchas horas generando productos positivos, acertando cosas y este es el elemento más importante. Bueno, esto ha sido todo para este video. Gracias, mil gracias a todos nuestros suscriptores y a toda la gente, bueno, que mediante este curso se va a suscribir. Hasta la próxima.